El viento mordaz era un compañero constante, un cruel recordatorio del mundo más allá del alambre de púas. Cada amanecer traía el mismo cielo gris, el mismo dolor sordo en sus vientres, el mismo monótono clangor de la campana del comedor. Para las mujeres alemanas cautivas en este campo de prisioneros aliado, la vida era un tapiz austero tejido con hilos de privación y desesperación. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, cada uno un ciclo incesante de raciones magras, trabajos forzados y el vacío roedor y penetrante que se asentaba profundamente en sus huesos. El hambre no era solo una sensación, era un constante zumbido bajo, un rugido sordo en sus oídos que ahogaba todos los demás pensamientos. Elsa, con los hombros ligeramente encorvados contra el frío perpetuo, observaba la fila para la comida del mediodía. Sus ojos, generalmente perspicaces y observadores, mostraban una resignación cansada. Otro cuenco de gachas aguadas, otra rebanada de pan duro. Era suficiente para mantenerlas con vida, apenas. Suficiente para alimentar el giro interminable de las máquinas de lavandería del campo o el trabajo agotador en los campos fuera del perímetro, pero nunca era suficiente para satisfacer, nunca suficiente para nutrir verdaderamente. Las mujeres a su alrededor, demacradas y con ojos hundidos, se arrastraban hacia adelante, sus rostros sin traicionar emoción alguna, solo una callada y desesperada anticipación por el ritual de la supervivencia. Habían aprendido a suprimir la esperanza, pues la esperanza era un lujo que no podían permitirse, solo hacía que las inevitables decepciones picaran más fuerte. De repente, otro tipo de clangor resonó a través del campo, no la campana familiar, sino el sonido pesado y chirriante de las puertas principales abriéndose. Una ola de inquietud se extendió por las filas. Esto era inusual. Los guardias normalmente traían sus escasas comidas directamente a los barracones, un proceso estéril y eficiente. Susurros, delgados y vacilantes, comenzaron a tejerse a través del silencio. ¿Qué estaba pasando? Había cambiado algo. Había terminado la guerra. El pensamiento fugaz, rápidamente descartado, era demasiado fantasioso, demasiado peligroso para albergar. Sus vidas aquí estaban definidas por la ausencia de cambio, el peso aplastante de la rutina. Luego lo vieron, no el carro habitual, sino una procesión de guardias, sus brazos cargados de bandejas. Y en esas bandejas, algo completamente ajeno, algo que hizo que cada prisionera se congelara, un jadeo colectivo atrapado en sus gargantas. Carnes asadas, brillantes y fragantes, apiladas. Panes, dorados y frescos, el vapor aún subiendo de sus cortezas. Verduras de un verde vibrante, un sorprendente toque de color en su existencia monocromática. Y postres, tartas, pasteles, pudines, imposiblemente decadentes, casi obscenos en su abundancia. Era un festín, un banquete, una visión sacada de un sueño olvidado. Lo llamaron cena, murmuró una mujer detrás de Elsa, su voz un frágil susurro de incredulidad. Pero era más que solo cena. Era una afrenta a todo lo que conocían, un cruel espejismo en su desierto de desesperación. Elsa sintió una punzada repentina y aguda en el estómago, un antojo animalístico que luchaba con un miedo más profundo y primal. Su mente, condicionada por años de guerra y meses de cautiverio, retrocedió de inmediato. Esto estaba mal, terrible, fundamentalmente mal. Nada en este campo se daba nunca libremente, y mucho menos tal extravagancia. Los guardias, generalmente estoicos e inflexibles, ahora se movían con un aire casi ceremonial, colocando cuidadosamente las bandejas cargadas en mesas ensambladas apresuradamente en el comedor. Sus rostros, aunque impasibles, parecían albergar un destello de algo indescifrable, diversión, lástima o algo mucho más siniestro. El aroma a carne asada, rico y sabroso, llenó el aire, una potente seducción que amenazaba con romper el férreo control de su cautela. Algunas mujeres, con los ojos muy abiertos por el hambre, dieron un paso vacilante hacia adelante, sus cuerpos demacrados temblando por el esfuerzo. Otras, como Elsa, se contuvieron, sus miradas fijas en el imposible despliegue, la sospecha endureciéndose en sus corazones. ¿Cuál era el truco? Cada fibra del ser de Elsa
Gritaba una advertencia. ¿Estaba envenenada? ¿Una prueba de su obediencia? ¿Un tormento psicológico diseñado para romper su espíritu, para colgarles la libertad y la abundancia solo para arrebatárselas? Las consecuencias de un paso en falso en este lugar eran absolutas. Una palabra equivocada, una mirada desafiante, un acto percibido de insubordinación podía significar días en confinamiento solitario, o peor. Las reglas del campo eran brutales, inflexibles. Cualquier desviación de la estructura rígida, cualquier acto que desafiara la autoridad de sus captores, era recibido con un castigo rápido y severo. Esta generosidad inesperada se sentía como una trampa, cuidadosamente cebada, esperando que sucumbieran a sus instintos más básicos. Una cena repentina y lujosa no era un acto de bondad en tiempos de guerra, era un arma, y Elsa lo supo instintivamente. La pregunta era, ¿qué clase de arma? ¿Y cuál era su verdadero objetivo? La pregunta era, ¿qué clase de arma? ¿Y cuál era su verdadero objetivo? El aire estaba denso, con el aroma a pollo asado, salsa rica y dulce pastel de manzana. Una sinfonía de aromas que asaltaba sentidos acostumbrados, durante mucho tiempo, al pan duro y al caldo aguado. Era un perfume potente, casi alucinógeno, que presionaba contra la cautela arraigada de las prisioneras. Una joven, con el rostro marcado por la delgadez del hambre prolongada, dio un paso tentativo hacia adelante. Sus ojos, grandes y brillantes, se fijaron en una patata dorada y marrón. Dudó luego, como si una fuerza invisible la jalara, la arrebató de una bandeja. Le dio un mordisco, lentamente al principio, luego con desesperado abandono. Nada pasó. Ningún colapso inmediato, ningún sabor amargo de veneno, solo el glorioso y abrumador estallido de sabor. Otras, observándola, comenzaron a moverse. La represa de su sospecha, aunque no rota, se estaba resquebrajando bajo el incesante asalto de su hambre primal. Elsa permaneció enraizada, su mirada recorriendo el comedor. Los guardias, generalmente severos y vigilantes, parecían estar actuando por inercia, su atención extrañamente difusa. Sus ojos se clavaron en el sargento Miller, un soldado americano alto y larguirucho, cuyo habitual comportamiento brusco fue reemplazado por una extraña tensión, casi nerviosa. No estaba mirando a nadie a los ojos. Sus ojos se movían rápidamente entre las prisioneras y la entrada del comedor, un destello de algo indescifrable en sus profundidades. Parecía estar contando, no a las mujeres, sino los segundos. Elsa lo observó, un nudo frío formándose en su estómago. Esto no era lástima. Esto era algo completamente distinto. Lentamente, a regañadientes, Elsa se acercó a la mesa. Su estómago gruñó una feroz protesta, silenciando la pequeña voz de la cautela. Tomó una rebanada de pan fresco, su corteza cediendo suavemente bajo su tacto. El calor, el olor a levadura y harina era casi insoportable. Le dio un mordisco, saboreando el simple lujo, la textura, el gusto. Era real, demasiado real. Sus dedos temblaron mientras alcanzaba un trozo de pastel de manzana, su relleno burbujeando suavemente bajo una costra de celosía perfectamente rizada. Mientras levantaba la rebanada, su pulgar rozó algo rígido, antinatural, metido justo debajo de la hojaldrada masa. Su corazón dio un vuelco repentino y violento. Discretamente bajó el pastel a su plato, su cuerpo inclinado lejos de los pocos guardias que aún circulaban. Con un movimiento practicado, usó su otra mano para proteger su plato, y con la punta de su dedo despegó cuidadosamente una esquina de la costra. Allí, prensado, había un pequeño trozo de papel doblado, no más grande que su uña del pulgar. Su respiración se detuvo. Esto era el truco, la verdadera naturaleza de este festín imposible. Su sangre latía en sus oídos, un tamborileo frenético contra el silencio repentino y abrumador de su propio mundo. Fingió darle otro mordisco al pastel, sus ojos fijos en el papel, su mente acelerada. Bajo el pretexto de ajustar su plato, desdobló la minúscula nota. La tinta era tenue, escrita a mano, pero crudamente clara. Escapen esta noche, puerta norte, medianoche. Las palabras se grabaron a fuego en su mente, una revelación aterradora y estimulante.
La cena no era veneno, no era un truco de guerra psicológica diseñado para romper su espíritu. Era una distracción meticulosamente planeada. El suntuoso despliegue, la variedad sin precedentes, la audacia misma, estaba destinada a atraer la atención, a ocupar las mentes, a crear una ventana de oportunidad bajo la cubierta de una generosidad sin precedentes. La pura calidad de la comida había sido el camuflaje perfecto. Elsa volvió a doblar la nota con cuidado, metiéndola profundamente en el bolsillo de su falda raída. Su mente, generalmente tan clara y pragmática, giraba con un torbellino de emociones conflictivas. Esperanza, aguda y peligrosa, luchaba con una profunda sospecha. Podría ser una trampa de un tipo diferente, una prueba de su desesperación diseñada para exponer a posibles fugitivas. Lo que estaba en juego era astronómico. El fracaso significaba la muerte segura, o en el mejor de los casos, un regreso a una existencia aún más brutal. Pero el pensamiento de la libertad, un susurro que no se había atrevido a albergar en meses, era un potente intoxicante. Tenía que elegir, y tenía que elegir sabiamente. Escaneó el comedor, su mirada ahora imbuida de una nueva urgencia. ¿En quién podía confiar? Lena, quizás. Lena, que siempre parecía llevar una fuerza tranquila, una resiliencia que no había sido completamente extinguida por su cautiverio. O tal vez Helga, cuyo cinismo, aunque a menudo irritante, estaba arraigado en un feroz pragmatismo. Helga no se dejaría llevar por la falsa esperanza. Ella vería el peligro, pero quizás también la escasa posibilidad de éxito. Más tarde esa noche, mientras los guardias realizaban sus rondas finales y los barracones se hundían en una quietud inquieta, Elsa buscó a Lena. La encontró sentada en su catre, remendando meticulosamente un desgarro en su uniforme. El aire estaba pesado con el olor a cuerpos sin lavar y paja húmeda. «Lena», susurró Elsa, su voz apenas audible por encima de la respiración rítmica de las mujeres dormidas. Lena levantó la vista, su expresión cansada, pero sus ojos alertas. Elsa le tendió la pequeña nota arrugada. Los dedos de Lena rozaron los suyos, fríos y vacilantes, mientras tomaba el papel. Frunció el ceño mientras lo leía, su rostro palideciendo en la tenue luz que se filtraba desde el único foco desnudo. «Es una trampa, Elsa», exhaló Lena, su voz un susurro aterrorizado. «Tiene que serlo. Estarán esperando. Nos dispararán como a perros». «O es nuestra única oportunidad», replicó Elsa, su propia voz temblando con una mezcla de miedo y resolución. «Piénsalo, Lena. ¿Por qué este festín? ¿Por qué ahora? Es demasiado elaborado para la mera crueldad. Es una distracción». Llevaron a Helga a su silenciosa conferencia. Helga, siempre la escéptica, se burló. ¿Una distracción? ¿Para qué? ¿Para vernos corretear como ratones por un trozo de queso antes de que cierren la trampa? Pero incluso mientras hablaba, su mirada se detuvo en la nota, un destello de algo más allá del miedo parpadeando en sus ojos. ¿Quién envió esto? ¿Cómo sabemos que no es de un guardia renegado que quiere demostrar algo? Las preguntas eran interminables, las respuestas aterradoramente escasas. Pero el reloj estaba corriendo. Medianoche. Apenas tenían unas pocas horas. Comenzaron a planear, sus voces susurradas, sus movimientos furtivos. No podían llevar nada que hiciera ruido, nada de zapatos de repuesto, nada de metal tintineante. Se moverían en las sombras más profundas, usando la cubierta de la cerca perimetral del campo. La puerta norte. ¿Estaba realmente sin vigilancia? ¿O habría alguien esperando? Un cómplice quizás, o un verdugo. Cada mujer tenía su propia motivación silenciosa. Lena habló de su hermana menor, dejada atrás en un pueblo asolado por la guerra. Lena habló de su hermana menor, dejada atrás en un pueblo asolado por la guerra. Helga, cuyo cinismo habitual fue momentáneamente eclipsado por un destello de desesperación cruda, admitió un odio silencioso y ardiente hacia las fuerzas aliadas, un deseo de venganza que había supurado en su corazón desde que bombardearon la granja de su familia. Para Elsa era más simple, aunque profundo, la pura e inquebrantable voluntad de sobrevivir, de demostrar que incluso en este lugar deshumanizador, su espíritu no podía ser completamente extinguido. Atrajeron a otra mujer, Greta, una costurera tranquila con dedos ágiles
y una extraña habilidad para moverse en silencio, cuyo único objetivo declarado era ver el amanecer sobre un horizonte libre, solo una vez más. Su plan, susurrado en voz baja bajo mantas raídas, era una cosa frágil, construida sobre la esperanza y la profunda incertidumbre. No podían arriesgarse con un grupo grande. Cuanta más gente, mayor la posibilidad de detección. Cuatro mujeres, una unidad pequeña y desesperada, se moverían como sombras pegadas al perímetro de los barracones, usando la luz intermitente de la luna y las tenues luces parpadeantes del propio campo como cobertura. El mayor desafío era el silencio. Cada bota que crujía, cada roce de tela, podría significar la perdición. Dejarían atrás todo lo que tintineara, todo lo que crujiera. Sus escasas posesiones, incluso los preciosos retazos de ropa remendada, eran demasiado arriesgados. Irían tal como estaban en sus uniformes gastados, delgados contra la noche que se avecinaba. La puerta norte. ¿Por qué la puerta norte? ¿Estaba realmente menos vigilada o era ese el señuelo de una trampa más elaborada? La nota no ofrecía explicación, ni tranquilidad. Era un acto de fe, o quizás una inmersión en el abismo. Debatieron los detalles, sus voces apenas audibles. ¿Podrían escalar la cerca si la puerta estaba cerrada? ¿Qué altura tenía? Helga, siempre práctica, señaló la inutilidad de tal escalada en su estado debilitado. Tenía que ser la puerta. Tenía que estar abierta, o al menos fácilmente violable. La ambigüedad era un tormento, un compañero constante de su planificación frenética. Elsa recordó la mirada incómoda del sargento Miller durante la cena. Sus ojos habían estado demasiado ocupados, demasiado inquietos para un hombre que simplemente supervisaba una comida. ¿Podría ser él? La idea era a la vez aterradora y estimulante. Un guardia, un enemigo, un cómplice. Las líneas morales de la guerra se estaban difuminando, cambiando con cada minuto que pasaba. Tenían que asumir que la nota era genuina, una apuesta desesperada de alguien de dentro, o tal vez alguien de fuera, arriesgándolo todo por ellas. Las horas se arrastraron con una lentitud agonizante. Cada tic-tac del reloj invisible fuera de sus barracones se sintió como un golpe de martillo contra su menguante coraje. El campo se había instalado en su habitual quietud de la noche, pero esta noche se sentía diferente. El silencio no era pacífico, era una cosa tensa y zumbante, preñada de anticipación. Los pasos de los guardias, generalmente un ritmo monótono, ahora parecían resonar con una intención siniestra. Cada tos distante, cada crujido de paja de un catre cercano, enviaba una sacudida de adrenalina a través de Elsa. Permanecieron inmóviles, fingiendo dormir, sus corazones latiendo al unísono. La respiración de Lena era superficial, rápida. Los ojos de Greta estaban bien abiertos, mirando fijamente al techo, quizás una oración silenciosa en sus labios. Helga, sorprendentemente, parecía la más tranquila, su rostro con una máscara sombría y decidida. Ella había aceptado el riesgo, abrazado el fatalismo que a menudo acompaña a los actos desesperados. Finalmente, sonó la campana para el cambio de turno de medianoche, un sonido bajo y resonante que cortó la opresiva quietud. Esto era la señal, el momento. Elsa se levantó primero, moviéndose con un sigilo practicado que provenía de meses de intentar ser invisible. Lena, Greta y Helga la siguieron, sus movimientos igualmente silenciosos. Se movieron como fantasmas a través de los barracones dormidos, sus sombras alargándose y distorsionándose en la luz tenue. El aire estaba frío, mordaz, un agudo contraste con el calor rancio de la abarrotada habitación. Afuera, el campo era un laberinto de sombras. Se pegaron a las paredes de los barracones, sus cuerpos presionados contra la madera áspera, avanzando poco a poco. Un perro callejero, un terrier sarnoso que generalmente ladraba a cualquier cosa que se movía, gimió suavemente desde su perrera, pero no hizo ningún sonido agresivo. ¿Fue una coincidencia o incluso la vida silvestre del campo era parte de la extraña orquestación? Escucharon el paso pesado y rítmico de una patrulla acercándose desde el este. Elsa instintivamente empujó a las otras a la sombra profunda de un cobertizo de almacenamiento, pegándose al metal frío. Su respiración se detuvo en sus gargantas. Los guardias pasaron,
sus linternas cortando la oscuridad, fallando por poco su escondite. Un guardia bostezó ruidosamente, el sonido irritando sus nervios. Contuvieron la respiración hasta que los pasos se desvanecieron en la distancia. Un escape por poco. Ya. La realidad de su peligro se agudizó. Una hoja fría contra su piel. Llegar a la puerta norte se sintió como una eternidad. La cerca aquí era de hecho menos imponente, el alambre de púas menos denso, y la puerta misma no estaba completamente abierta, pero tampoco estaba totalmente asegurada. La pesada cadena que generalmente la mantenía firme estaba colgando suelta, el candado notablemente ausente. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elsa. Esto era demasiado fácil, demasiado perfecto. Entonces, lo vieron. Una figura se recortó contra la tenue luz de la luna que se filtraba a través de los árboles más allá del campo. Era el sargento Miller. Estaba de espaldas a ellas, sus hombros encorvados, como si estuviera esperando, o tal vez preparándose. Se giró lentamente, y en la luz tenue, Elsa pudo ver la mirada atormentada en sus ojos, la misma tensión que había observado antes, ahora magnificada. No estaba sonriendo, ni siquiera las estaba mirando con lástima. Su expresión era de profundo cansancio, teñida de una desesperada resolución. Simplemente asintió, un movimiento único y brusco de su cabeza. Luego gesticuló con un sutil movimiento de su mano hacia la abertura en la puerta. Era su señal. No se intercambiaron palabras, no se necesitaban. El mensaje era claro. Vayan, ahora. Elsa se movió primero, deslizándose por la estrecha abertura. El aire frío de la noche fuera del perímetro se sentía más agudo, más limpio, pero infinitamente más peligroso. Lena la siguió, luego Greta, sus movimientos rápidos y silenciosos. Mientras Helga se preparaba para pasar, un repentino y cegador reflector barrió el campo desde una distante torre de vigilancia. «¡Alto!», resonó una voz, aguda y autoritaria, cortando la noche. El haz de luz atrapó a Helga, congelada en el acto de escapar. Miller, sin un momento de vacilación, gritó: «¡Están en la puerta norte! ¡Toquen la alarma!». Su voz era fuerte, deliberada, destinada a ser escuchada. La alarma sonó, un grito penetrante y gutural que rasgó la noche, destrozando el frágil silencio del campo. Era un sonido diseñado para infundir pánico, para despojar cualquier pretensión de orden. El reflector, ahora completamente activado, se balanceó salvajemente, su haz cegador barriendo la puerta norte, inmovilizando momentáneamente a Helga en su duro resplandor. Su rostro, hace un momento marcado por una sombría determinación, se contorsionó en un grito silencioso de terror. Miller, con el rostro como una máscara de cansada resolución, no la miró. Ni siquiera se inmutó. Su grito: «¡Están en la puerta norte! ¡Toquen la alarma!», resonó con una urgencia escalofriante, casi teatral, ahogando el gemido que escapó de los labios de Helga mientras los guardias de la distante torre abrían fuego, disparos de advertencia rasgando la tierra a sus pies. Elsa, Lena y Greta, ya a través de la estrecha abertura, no dudaron. No podían. El clamor ensordecedor de la alarma, el crujido del fuego de rifle y la llamada fuerte y engañosa de Miller fueron una sinfonía brutal de su desesperada apuesta. «¡Corran!», gritó Elsa, su voz ronca, apenas audible por encima del estruendo. Se zambulleron en la negrura como tinta más allá de la cerca perimetral, el desierto frío e indómito, un abrazo aterrador después de los confines estériles del campo. El suelo era irregular, traicionero, raíces y rocas enganchándose en sus botas gastadas. Arbustos espinosos arañaban sus delgados uniformes, desgarrando su piel. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una rama sonaba como un enemigo que se acercaba. Detrás de ellas, el campo estalló. Más gritos, más sirenas uniéndose a la primera, el golpeteo frenético de botas sobre la grava mientras los guardias se movilizaban. Los reflectores se entrecruzaron en el cielo, haces erráticos y frenéticos tratando de localizar su escape. Elsa se arriesgó a mirar hacia atrás. Vio figuras pululando alrededor de la puerta norte, un cuadro caótico. Helga, lo sabía, estaba perdida. Una ola de culpa desgarradora la inundó, pero no había tiempo para ello.
No había espacio para el dolor. La supervivencia exigía un enfoque inhumano, una supresión brutal de toda emoción. Lena, jadeando pesadamente a su lado, tropezó sujetándose a una rama baja. «¿A dónde vamos, Elsa?», jadeó, su voz teñida de terror. La nota no decía dónde. «¡Norte!», gritó Elsa, abriéndose paso a través de un matorral de arbustos espinosos. «Simplemente sigan corriendo hacia el norte, lejos del campo, tan lejos como podamos». Greta, sorprendentemente ágil a pesar de su comportamiento tranquilo, mantuvo el ritmo, su respiración en jadeos irregulares. Sus dedos ágiles, generalmente tejiendo intrincadas puntadas, ahora se agarraban a la tela áspera de la manga de Elsa, una súplica silenciosa de tranquilidad. Los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes, más cercanos. Ahora podían escuchar perros ladrando, un sonido escalofriante y primal que envió una nueva ola de pánico a través de ellas. Los guardias aliados a menudo usaban pastores alemanes para el rastreo, animales entrenados para ser implacables. «Sepárense», ordenó Elsa, su mente acelerada. «No demasiado lejos, pero no en línea. Háganlo más difícil para los perros». Fue una táctica desesperada, una escasa esperanza contra probabilidades abrumadoras. Se desviaron bruscamente, Lena chocando a través de un parche de hierba alta y seca, Greta corriendo detrás de un grupo de pinos. Elsa se hundió más profundamente en el bosque, la oscuridad su única aliada. Sus pulmones ardían, sus piernas dolían, pero la imagen de Helga atrapada en el reflector, el recuerdo de la brutal rutina del campo, alimentó su desesperada huida. Pensó en la hermana de Lena, en el anhelo de Greta por un amanecer libre, en su propia voluntad inquebrantable de simplemente existir fuera de esas cercas. Esto no era solo sobre ellas, era sobre cada mujer dejada atrás, cada destello de esperanza que representaban. El caos detrás de ellas pareció intensificarse. Los disparos estallaron de nuevo, no solo disparos de advertencia, sino una andanada aguda y mortal, pero no estaba dirigida a ellas. Parecía dirigida a la puerta norte misma, un extraño y confuso intercambio de disparos. ¿Estaba Miller realmente creando una distracción? ¿Estaba enfrentando a sus propios hombres? La idea era asombrosa, casi increíble. Un soldado americano, ayudando activamente a prisioneras alemanas, a riesgo de su propia vida, el juicio de su propio país. Subrayó la profunda ambigüedad moral de su situación, las líneas borrosas entre amigo y enemigo. Elsa siguió adelante, sus ojos esforzándose por adaptarse a la penumbra. Los bosques eran más densos aquí, los árboles viejos y nudosos, sus ramas tejiendo un dosel que bloqueaba los reflectores erráticos. Todavía podía escuchar el aullido distante de los perros, pero parecía estar perdiendo terreno, confundido por su dispersión. Una pequeña victoria, pero una victoria no obstante. De repente, una figura emergió de las sombras adelante, moviéndose con sorprendente velocidad. Elsa se congeló, su corazón saltando a su garganta. Era otro guardia. Habían sido flanqueadas. Pero la figura era demasiado esbelta, demasiado vacilante. Era Lena. Tropezó hacia Elsa, sus ojos muy abiertos por el miedo y el alivio. «Pensé que te había perdido», se atragantó, colapsando contra un tronco de árbol, jadeando por aire. «¿Dónde está Greta?», exigió Elsa, su mirada recorriendo la oscuridad circundante. Lena negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «No lo sé. Escuché más disparos, cerca de la puerta. Creo que volvió para ayudar a Helga». Un frío temor se apoderó de Elsa. Greta, la costurera tranquila, con su simple sueño de un amanecer libre. ¿Le había costado su tranquila lealtad todo? El pensamiento fue una píldora amarga, un recordatorio de las brutales elecciones que exigía la guerra. Esperaron escuchando atentamente, durante lo que pareció una eternidad. Los sonidos del campo comenzaron a retroceder, reemplazados por la sinfonía natural de la noche, el canto de los grillos, el susurro de criaturas invisibles en la maleza. Los reflectores frenéticos todavía cortaban el cielo distante, pero ya no eran una amenaza directa. Habían ganado algo de distancia. ¿Pero a qué costo? «Tenemos que seguir moviéndonos», susurró Elsa, levantando a Lena. «No podemos esperar. Tenemos que asumir lo peor para Greta y Helga
y vivir por ellas ahora. Era una dura verdad pero necesaria. Su escape fue caótico, una lucha desesperada, y no todas podían lograrlo. Esta era la brutal realidad de su apuesta. Se adentraron más profundamente en el bosque, guiadas solo por el tenue brillo de las estrellas y un instinto de dirigirse al norte. El terreno se hizo más desafiante, elevándose en una serie de colinas bajas. Cada paso era una batalla contra el agotamiento, contra el miedo roedor de que en cualquier momento una patrulla aparecería, un perro recogería su rastro. El silencio del bosque, una vez un consuelo, ahora se sentía pesado con amenazas invisibles. Al llegar a la cima de una pequeña cresta, Elsa se detuvo, volviéndose para mirar hacia atrás por última vez al campamento distante. Las luces distantes del campamento, una constelación de fríos puntos amarillos contra el vasto lienzo de la noche, parecían palpitar con una energía malévola. Representaban todo de lo que Elsa acababa de escapar: el hambre roedora, la rutina aplastante, el miedo constante y sofocante. Ahora, mirando hacia atrás, también representaban las vidas dejadas atrás, los sacrificios hechos en la desesperada lucha por una libertad que se sentía, en este momento, más aterradora que reconfortante. Un viento amargo azotó a su alrededor, rasgando su delgado uniforme, un duro recordatorio de que la naturaleza no ofrecía calor, ni refugio, ni ilusiones de seguridad. Este no era el escape triunfante que podría haber imaginado. Era una zambullida en un desconocido aún mayor, una extensión fría y desolada, donde cada sombra albergaba una amenaza potencial. Lena se acurrucó a su lado, temblando incontrolablemente, su cuerpo sacudido por temblores que no tenían nada que ver con el frío. Sus ojos grandes e inyectados en sangre estaban fijos en las mismas luces distantes, pero su mirada contenía una profunda desesperación. Helga, Greta, se ahogó, los nombres como heridas abiertas. Se han ido. Las dejamos. La culpa era un manto pesado, sofocándolas a ambas. Elsa también lo sintió, un peso de plomo en su pecho, pero no podía permitirse sucumbir a él. El dolor era un lujo para aquellos que tenían tiempo para llorar. Ellas solo tenían tiempo para correr. «Ja, hicimos lo que teníamos que hacer», susurró Elsa, su voz ronca por el agotamiento y la emoción reprimida. «La distracción de Miller nos dio tiempo. Tal vez también les compró una oportunidad, una diferente». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se sentían huecas. Un intento desesperado de racionalizar las brutales elecciones forzadas sobre ellas. Los disparos, los gritos caóticos, los reflectores cegadores, eran una escena grabada permanentemente en su memoria, un recordatorio visceral de la delgada línea entre la vida y la muerte, la libertad y la recaptura, la cena que lo había iniciado todo, ese festín imposible de abundancia. Ahora parecía un sueño distante, casi surrealista. Ya no era un símbolo de humanidad inesperada, sino un catalizador astuto y peligroso, una comida que había cambiado para siempre el significado de hambre y esperanza, transformándolo en una desesperada apuesta por la vida misma. Siguieron adelante. El bosque se hizo más denso, el camino más oscuro. El miedo a la persecución era un compañero constante, una mano fantasma agarrando sus gargantas con cada crujido de hojas, cada chasquido de una rama. El aullido de los perros, aunque más débil, todavía resonaba en el fondo de sus mentes, una amenaza primal que impulsaba sus piernas cansadas hacia adelante. El agotamiento era una manta pesada, amenazando con arrastrarlas a la bienvenida oscuridad de la inconsciencia, pero la imagen de esas luces distantes del campamento y el pensamiento de lo que les esperaba si eran atrapadas, las espoleó. «¿A dónde vamos?», preguntó Lena de nuevo, su voz apenas un susurro, su energía casi agotada. «No hay nada aquí afuera, solo árboles y frío». La realidad de su situación era dura. Estaban libres, sí, pero libres para morir de hambre, libres para congelarse, libres para ser cazadas a través de un paisaje devastado por la guerra que apenas conocían. La nota había prometido un escape, pero no un destino, no un refugio seguro, no brazos acogedores. Era una liberación aterradora, un intercambio de una prisión por otra, más vasta, más impredecible. Elsa escaneó el denso dosel de arriba,
buscando la estrella polar, un tenue faro en el cielo turbio. Norte, repitió con más convicción de la que sentía. Lejos del campamento. Necesitamos encontrar refugio, calor, cualquier cosa. Su mente acelerada, tratando de recordar cualquier fragmento de conocimiento sobre esta región, cualquier mapa antiguo o historias de senderos ocultos. Pero su mundo se había reducido a los confines del campamento durante tanto tiempo. El exterior se sentía ajeno, hostil. La ambigüedad moral de su escape pesaba mucho. Sargento Miller, el guardia americano, el enemigo que se había convertido en su improbable salvador, arriesgándolo todo para abrir esa puerta. ¿Con quién estaba trabajando? ¿Era parte de una red de resistencia más grande o un lobo solitario impulsado por su propia conciencia? El repentino y confuso intercambio de disparos cerca de la puerta, ¿fue eso realmente una distracción? ¿O el propio Miller había sido atrapado sacrificando su propia vida para asegurar su escape? Las preguntas giraban en la mente de Elsa, sin respuesta, añadiendo otra capa de misterio inquietante a su desesperada huida. Era un recordatorio de que la guerra desdibujaba todas las líneas, convirtiendo a los aliados en enemigos y a los enemigos en benefactores inesperados. Tropezaron a través de la maleza, su aliento exhalándose en el aire gélido. Lena tropezó con una raíz, cayendo pesadamente de rodillas, un sollozo escapándose de sus labios. Elsa la levantó, sus propios músculos gritando en protesta. «No podemos parar, Lena. Todavía no». Estaban magulladas, arañadas y completamente agotadas, pero el instinto de supervivencia, crudo e indomable, ardía ferozmente dentro de ellas. Ya no eran prisioneras, eran presas, y el bosque, aunque ofrecía ocultación, era también un vasto e indiferente coto de caza. Después de lo que pareció una eternidad, encontraron una pequeña y poco profunda cueva, poco más que un saliente de roca, pero suficiente para ofrecer un respiro temporal del viento mordaz. Colapsaron dentro, sus cuerpos doloridos, sus mentes tambaleantes. La oscuridad aquí era absoluta, espesa y pesada, un tipo diferente de prisión, pero una que habían elegido. Se apretujaron una contra la otra, compartiendo el poco calor corporal que podían generar. El silencio del bosque se instaló gradualmente a su alrededor, un marcado contraste con la cacofonía del campamento. A medida que las primeras y débiles luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de los árboles, pintando el cielo oriental en tonos de púrpura amoratado y gris, Elsa miró la forma dormida de Lena. Incluso en el sueño, el rostro de Lena estaba marcado por el miedo y el dolor. La cena era un recuerdo distante ahora, sus ricos sabores reemplazados por el sabor amargo de una libertad comprada con sacrificio e incertidumbre. Ya no tenían hambre de una comida, tenían hambre de supervivencia, de respuestas, de un futuro que apenas podían imaginar. El escape físico estaba completo, pero el viaje psicológico, el verdadero costo de su apuesta, solo acababa de comenzar. El bosque, una vez un aterrador desconocido, era ahora su santuario temporal, pero el mundo más allá de él seguía siendo un misterio, lleno de peligros que empequeñecían incluso los que acababan de escapar. La luz de la mañana, cuando finalmente penetró el denso dosel, ofreció poco consuelo. Simplemente iluminó la cruda realidad de su nueva existencia. Elsa y Lena, acurrucadas juntas en la cueva poco profunda, estaban magulladas, agotadas y completamente solas. La libertad, aprendieron rápidamente, no era una manta cálida o un estómago lleno. Era una exposición implacable y escalofriante a un mundo todavía en guerra, un mundo que no ofrecía puerto seguro para dos prisioneras alemanas escapadas. Su euforia inicial se había evaporado, reemplazada por el peso aplastante de su precaria situación. Estaban libres, sí, pero libres para enfrentar los elementos, libres para buscar comida a duras penas, libres para ser cazadas. Cada sonido distante, cada crujido en la maleza, enviaba una sacudida de hielo a través de sus venas. El miedo a la recaptura era una presencia constante y roedora, un tipo diferente de muro de prisión que viajaba con ellas. El fantasma de Helga y Greta acechaba cada uno de sus pasos. Lena lloró en silencio, su dolor una herida cruda y abierta.
Elsa, aunque endurecida por la necesidad, cargaba la misma pesada culpa. Las elecciones tomadas esa noche, las decisiones desesperadas y de fracción de segundo, quedarían grabadas para siempre en sus almas. El recuerdo de la lujosa cena, el tentador aroma de la carne asada, ahora se sentía grotesco, un macabro preludio de una pérdida inimaginable. Había sido una comida, sí, pero una empapada en traición y sacrificio, un catalizador que había destrozado sus vidas en nombre de una esperanza frágil e incierta. El hambre de comida había sido reemplazada por un hambre más profunda y profunda, un hambre de respuestas, de justicia, de un futuro donde tales elecciones imposibles ya no fueran necesarias. Sargento Miller. Su imagen parpadeó en la mente de Elsa. Los ojos atormentados, el brusco asentimiento, los gritos fuertes y engañosos que les habían comprado preciosos segundos. ¿Quién era él? ¿Un soldado renegado? ¿Un hombre impulsado por un código personal que trascendía las lealtades nacionales? ¿O era parte de una red clandestina más grande, una corriente subterránea de resistencia que fluía bajo la superficie de la guerra? El caótico tiroteo cerca de la puerta norte todavía resonaba en su memoria. Había sobrevivido. Había sido atrapado, un mártir de su escape. Las preguntas permanecieron, colgando pesadas en el aire frío de la mañana, un testimonio del laberinto moral del tiempo de guerra, donde héroes y villanos a menudo vestían el mismo uniforme, y los motivos estaban envueltos en una niebla impenetrable. Su escape fue una victoria, pero una envuelta en misterio, dejándolas con más preguntas que respuestas sobre las fuerzas invisibles que habían orquestado su apuesta por la vida. A medida que el sol finalmente coronó el horizonte, pintando el bosque en tonos de oro y ámbar, Elsa miró hacia la vasta e indómita naturaleza. Era un paisaje desalentador, lleno de peligros desconocidos, pero también ilimitado en su promesa. El campamento, con sus luces distantes y los horrores que contenía, ahora estaba verdaderamente detrás de ellas. La libertad no era un destino, se dio cuenta, sino un viaje continuo, lleno de peligros e incertidumbre, que exigía una resiliencia que no sabían que poseían. Habían cambiado la desesperación predecible del cautiverio por la aterradora imprevisibilidad del mundo abierto, un mundo donde cada amanecer era una victoria y cada paso un testimonio del inquebrantable espíritu humano. Esta era su nueva realidad. Dos mujeres, solas, pero unidas por una voluntad inquebrantable de sobrevivir. La cena lo habían llamado, pero fue mucho más que una comida. Fue una génesis, un punto de inflexión, una probada de algo mucho más potente, una apuesta por la vida misma, una comida que cambió para siempre el significado de hambre, esperanza y el verdadero espíritu indomable de la libertad. Si esta historia de coraje y sacrificio resonó contigo, dale a me gusta. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elsa? Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias no contadas de la historia que desafían nuestra comprensión de la humanidad.